El escritor italiano Giovanni Papini estuvo con el conde de Saint-Germain, antes de la Segunda Guerra Mundial, a bordo de la embarcación marina Príncipe de Gales, la que viajaba rumbo a la India. Esto lo consignó Giovanni Papini en su libro Gag. Los textos han sido traducidos de un libro original de su primera edición de 1931 en italiano. El conde de Saint-Germain a bordo del Prince of Wales, 15 de febrero. He conocido estos días al famoso conde de Saint-Germain. Es un caballero muy serio, de mediana estatura, pero de apariencia robusta y vestido con refinada sencillez. No parece tener más de 50 años. En los primeros días de la travesía no se acercaba y no hablaba con nadie. Una noche que me hallaba solo en la cubierta y miraba las luces de Massaua, apareció junto a mí de improviso y me saludó. Cuando me hubo dicho su nombre creí que se trataba de un descendiente de aquel conde de Saint-Germain que llenó con sus misterios y con la leyenda de su longevidad todo el 700. Había leído hacía poco, por casualidad, en un magazine, un artículo sobre el conde, inmortal, y no fui cogido por fortuna desprevenido. El conde mostró satisfacción al darse cuenta de que yo conocía algo de aquella historia y se decidió a hacerme la gran confidencia. No he tenido nunca hijos y no tengo descendientes. Soy aquel mismo, si se digna creerme, que fue conocido con el nombre de conde de Saint-Germain, en el siglo XVII. Habrá leído que algunos biógrafos me hacen morir en 1784, en el castillo de Eckendorff en el ducado de Schleswig. Pero existen documentos que prueban que fui recibido en 1786 por el emperador de Rusia. La condesa de Ademar me encontró en 1789 en París, en la iglesia de los Recoletos. En 1821 tuve una larga conversación con el conde de Chalans en la plaza de San Marcos de Venecia. Un inglés, Van Damme, me conoció en 1847. En 1869 comenzó mi relación con Miss Annie Besant. Miss Oakley intentó en vano encontrarme en 1900, pero, conociendo el carácter de esa buena señora, conseguí evitarla. Encontré algunos años después a Mr. Ladbeater, que hizo de mí una descripción un poco fantástica, pero en el fondo bastante fiel. He querido volver a ver, después de unos 60 años de ausencia, la vieja Europa. Ahora regreso a la India, donde se hallan mis mejores amigos. En la Europa de hoy, desangrada por la guerra y alocada en pos de las máquinas, no hay nada que hacer. Pero si las noticias que yo tengo son exactas, usted era ya más que un centenario en 1784, en la época de su presunta muerte. El conde sonrió dulcemente. Los hombres, respondió, son demasiado desmemoriados o demasiado niños para orientarse en la cronología. Un centenario, para ellos, es un prodigio, un portento. En la antigüedad, e incluso en la Edad Media, se recordaba todavía algunas verdades elementales que la orgullosa ignorancia científica ha hecho olvidar. Una de estas verdades es, que no todos los hombres son mortales. La mayoría mueren realmente después de 70 o 100 años, un pequeño número sigue viviendo indefinidamente. Los hombres se dividen, desde este punto de vista, en dos clases, la inmensa plebe de los extinguidos y la reducidísima aristocracia de los desaparecidos. Yo pertenezco a esa pequeña élite y en 1784 había ya vivido no un siglo, sino varios. Es usted, pues, inmortal. No he dicho esto. Es necesario distinguir entre inmortalidad e inmortalidad. Las religiones saben desde hace miles de años que los hombres son inmortales, es decir, que comienzan una segunda vida después de la muerte. A un pequeño número de esos está reservada una vida terrestre tan sumamente larga que al vulgo de los efímeros le parece inmortal. Pero así como hemos nacido en un momento dado del tiempo, es bastante probable que deberemos también nosotros, más pronto o más tarde, morir. La única diferencia es esta, que nuestra existencia media en vez de por lustros se mide por siglos. Morir a 70 años o morir a 700 no es una diferencia tan milagrosa para quien reflexiona sobre la realidad del tiempo. Ha hecho usted alusión a una aristocracia de inmortales. No es usted, pues, el único que goza de este privilegio. Si vuestros semejantes conociesen mejor la historia, no se extrañarían de ciertas afirmaciones. En todos los países del mundo, antiquísimos y modernos, vive la firme creencia de que algunos hombres no han muerto, sino que han sido arrebatados, esto es, desaparecen sin que se pueda encontrar su cuerpo. Estos siguen viviendo escondidos y de incógnito o tal vez se han adormecido y pueden despertarse y volver de un momento a otro.
Vaya a Alemania y le enseñarán el Unterberg cerca de Salisburgo, donde espera desde hace siglos, en apariencia adormecido, Carlomagno, el Kyffhäuser, donde se ha refugiado, esperando, Federico Barbarroja, y el Södermerberg que hospeda todavía a Enrique el asesino. En la India le dirán que Nana Sahib, el jefe de la sublevación de 1857, desaparecido sin dejar rastro en el Nepal, vive todavía escondido en el Himalaya. Los antiguos hebreos sabían que al patriarca Enoch le fue evitada la muerte, y los babilonios creían la misma cosa de Asisadra. Se ha esperado durante siglos que Alejandro Magno reapareciese en Asia, como Amílcar, desaparecido en la batalla de Panormo, fue esperado por los cartagineses. Nerón desapareció sin someterse a la muerte. Y todos saben que los británicos no creyeron nunca en la muerte del rey Arturo, ni los godos en la de Teodorico, ni los daneses en la de Holger Dansk, ni los portugueses en la del rey Sebastián, ni los suecos en la del rey Carlos XII, ni los serbios en la de Kraljevic Marko. Todos estos monarcas se hallan adormecidos y escondidos, pero deben volver. Aún hoy los mongoles esperan el regreso de Gengis Khan. Una interpretación plausible de ciertos versículos del Evangelio ha hecho creer a millones de cristianos que San Juan no murió nunca, sino que vive todavía entre nosotros. En 1793, el famoso Lavater estaba seguro de haberle encontrado en Copenhague. Pero bastaría el ejemplo clásico del judío errante, que bajo el nombre de Ahasverus o de Butadeo, ha sido reconocido en diversos países y en diversos siglos y que cuenta actualmente más de 1900 años. Todas estas tradiciones, independientes las unas de las otras, prueban que el género humano tiene la seguridad o al menos el presentimiento de que hay verdaderamente hombres que sobrepasan en gran medida el curso ordinario de la vida. Y yo, que soy uno de estos, puedo afirmar con autoridad que esta creencia responde a la verdad. Si todos los hombres disfrutasen de esta longevidad fabulosa, la vida se haría imposible. Pero es necesario que alguno, de cuando en cuando, permanezca. Somos, en cierto modo, los notarios estables de lo transitorio. Soy indiscreto si le pregunto cuáles son sus impresiones de inmortal. No se imagine que nuestra suerte sea digna de envidia. Nada de eso. En mi leyenda se dice que yo conocí a Pilatos y que asistí a la crucifixión. Es una grosera mentira. No he alardeado nunca de cosas que no son verdad. Sin embargo, hace pocos meses cumplí los 500 años de edad. Nací, por lo tanto, a principios del 400 y llegué a tiempo para conocer bastante a Cristóbal Colón. Pero no puedo, ahora, contarle mi vida. El único siglo en que frecuenté más a los hombres fue, como usted sabe, el 700, y puedo lamentarlo. Pero ordinariamente vivo en la soledad y no me gusta hablar de mí. He experimentado en estos 5 siglos muchas satisfacciones, y a mi curiosidad, en modo especial, no le ha faltado alimento. He visto al mundo cambiar de cara, he podido ver, en el curso de una sola vida, a Lutero y a Napoleón, Luis XIV y Bismarck, Leonardo y Beethoven, Miguel Ángel y Goethe. Y tal vez por eso me he librado de las supersticiones de los grandes hombres. Pero estas ventajas son pagadas a duro precio. Después de un par de siglos, un tedio incurable se apodera de los desventurados inmortales. El mundo es monótono, los hombres no enseñan nada, y se cae, en cada generación, en los mismos errores y horrores. Los acontecimientos no se repiten pero se parecen. Lo que me quedaba por saber ya he tenido bastante tiempo para aprenderlo. Terminan las novedades, las sorpresas, las revelaciones. Se lo puedo confesar a usted, ahora que únicamente nos escucha el Mar Rojo, mi inmortalidad me causa aburrimiento. La tierra ya no tiene secretos para mí, y no tengo ya confianza en mis semejantes. Y repito con gusto las palabras de Hamlet, que oí la primera vez en Londres en 1594, el hombre no me causa ningún placer, no, y la mujer mucho menos. El conde de Saint-Germain me pareció agotado, como si se fuese volviendo viejo por momentos. Permaneció en silencio más de un cuarto de hora contemplando el mar tenebroso, el cielo estrellado. Dispense, me dijo finalmente, si mis discursos le han aburrido. Los viejos, cuando comienzan a hablar, son insoportables. Hasta Bombay, el conde de Saint-Germain no volvió a dirigirme la palabra, a pesar de que intenté varias veces entablar conversación. En el momento de desembarcar me saludó cortésmente y le vi alejarse con 3 viejos hindúes que se hallaban en el muelle esperándole. Hasta aquí el relato de Giovanni Papini de su libro Gag,
el libro titulado Gag de Giovanni Papini fue editado por primera vez en el año de 1931. Por lo tanto, su encuentro con el conde de Saint-Germain aconteció antes de su edición en 1931. ¿Quién fue el conde Saint-Germain? El conde de Saint-Germain se rejuvenecía a voluntad y aparecía y desaparecía instantáneamente cuando menos se esperaba. El conde Saint-Germain hasta se daba el lujo de pasar por muerto, y entrar al sepulcro para escapar luego, con su cuerpo en estado de llinas. Por lo común, esos maestros que tragaron tierra, cumplen su misión en algún país, y luego se dan el lujo de pasar por muertos, para cerrar un capítulo de su vida inmortal. Saint-Germain, según las memorias de cierta aristocrática dama contemporánea de Luis XV, se le apareció hasta 1723, muchos años después, para predecir la Revolución Francesa y la trágica muerte de Luis XVI. Entonces Saint-Germain señaló a los pésimos ministros franceses y desafió sus iras haciéndose invisible a voluntad, e imprendible. En el glosario teosófico, la maestra H.P. Blavatsky, fundadora de la Escuela Teosófica, escribe sobre el conde de Saint-Germain, lo siguiente. Saint-Germain. Los escritores modernos hablan de él como un personaje enigmático. Federico II de Prusia solía decir de él que era un hombre a quien nadie había podido llegar a comprender. Muchas son sus biografías, y todas ellas son a cual más descabellada y extravagante. Algunos le consideraban como un dios encarnado, para otros era un hábil judío alsaciano. Lo único que se sabe de cierto es que el conde de Saint-Germain, cualquiera que fuese su verdadero nombre patronímico, tenía derecho a su nombre y título, porque había comprado una propiedad llamada San Germano, en el Tirol italiano, y había pagado al Papa el título. Era de una gallardía y finura no comunes, su inmensa erudición y sus facultades lingüísticas eran innegables, pues hablaba el inglés, el italiano, el francés, el español, el portugués, el alemán, el ruso, el sueco, el danés y muchas lenguas eslavas y orientales con la misma facilidad que su lengua nativa. Era inmensamente rico, jamás recibía una moneda de nadie, en realidad no aceptó nunca un vaso de agua ni partió pan con persona alguna, antes al contrario, hacía los más extraordinarios presentes de soberbia joyería a todos sus amigos y aun a las familias reales de Europa. Su talento como músico era maravilloso, tocaba todos los instrumentos, pero el violín era el favorito. Saint-Germain rivalizaba con el mismo Paganini, decía de él un belga octogenario, en 1835, después de oír al genoese maestro. Nunca pretendió poseer poderes espirituales, pero dio pruebas de tener derecho a tales pretensiones. Solía pasar en un éxtasis profundo de 37 a 49 horas sin despertar, y entonces sabía todo cuanto tenía que saber, y demostraba el hecho vaticinando lo venidero sin equivocarse jamás. Él fue quien profetizó ante los reyes Luis XV y Luis XVI y la infortunada María Antonieta. Numerosos testigos vivientes había aún en el primer cuarto de este siglo, téngase en cuenta que el original de esta obra lleva la fecha del 1892, que testificaban su maravillosa memoria. Podía Saint-Germain leer una hoja de papel por la mañana, y aunque no hacía más que pasar por ella apenas ligeramente la vista, repetía su contenido sin equivocar una sola palabra algunos días después. Sabía escribir con ambas manos a la vez, redactando con la derecha una composición poética, y con la izquierda un documento diplomático de suma importancia. Leía cartas selladas, sin necesidad de tocarlas, mientras se hallaban todavía en la mano del portador de ellas. Fue el más grande adepto en punto a transmutación de metales, haciendo oro y los diamantes más prodigiosos, artes que, según afirmaba él, había aprendido de ciertos brahmanes de la India, que le enseñaron la cristalización, vivificación, artificial del carbono puro. Como expresa nuestro hermano Kenneth Mackenzie, en 1780, habiendo ido a visitar al embajador francés a La Haya, hizo pedazos con un martillo un soberbio diamante de su propia manufactura, y cuyo duplicado, fabricado por él mismo, acababa de vender a un joyero por la suma de 5.500 luises de oro. En 1772, en Viena, era amigo y confidente del conde Orlov, a quien había él socorrido y salvado en San Petersburgo en 1762, cuando se hallaba comprometido en las famosas conspiraciones políticas de aquella época, llegó a ser también íntimo amigo de Federico el Grande de Prusia. Como es de suponer, tuvo numerosos enemigos, por lo tanto, no es de admirar que todas las hablillas inventadas acerca de él sean ahora atribuidas a sus propias confesiones, por ejemplo, que contaba más de 500 años de edad,
que pretendía tener intimidad personal con el Salvador y sus 12 apóstoles, y que reprendió a Pedro por su mal genio, lo cual estaba algo en pugna con lo anterior en cuestión de tiempo si él hubiese pretendido tener solo 500 años de edad. Si Saint-Germain dijo que había nacido en la Caldea y declarado poseer los secretos de los sabios y magos egipcios, hubiera dicho la verdad sin hacer ninguna reivindicación milagrosa. Iniciados hay, y no los más altos precisamente, que se hallan en condiciones de recordar más de una de sus vidas pasadas. Pero tenemos buenas razones para saber que Saint-Germain no pudo jamás haber pretendido tener intimidad personal con el Salvador. Sea como fuere, el conde de Saint-Germain fue indudablemente el más grande adepto oriental que Europa ha visto durante las últimas centurias. Pero Europa no le conoció. Tal vez algunos le reconozcan en el próximo terreur que afectará toda la Europa, cuando venga, y no una sola nación. Este misterioso personaje apareció en Europa en el siglo XVIII y a principios del XIX, en Francia, Inglaterra y otros países. H.P. Blavatsky, Glosario de la clave de la teosofía. Transcribimos a continuación la descripción un poco fantástica, pero en el fondo bastante fiel, de Mr. Ladbeater, a la que hace referencia el conde de Saint-Germain, de su encuentro con él en Roma. El otro adepto a quien tuve el privilegio de encontrar físicamente fue el maestro el conde de Saint-Germain, a veces llamado el príncipe Rákosi. Lo conocí en circunstancias muy normales, sin cita previa, y como por suerte, caminando por el Corso, en Roma, vestido como cualquier caballero italiano podría ser. Me llevó a los jardines de la colina Pincio, y nos sentamos durante más de una hora hablando de la sociedad teosófica, y de su trabajo, o quizás sería mejor decir que él hablaba y yo escuchaba, aunque cuando él hacía preguntas, yo le respondía. El maestro el conde de Saint-Germain le asemeja a él, al Machoan, en muchos aspectos. Aunque no es especialmente alto, él es muy vertical y militar en su porte, y tiene la exquisita cortesía y dignidad de un gran señor del siglo XVIII, sentimos de inmediato que él pertenece a una familia muy antigua y noble. Sus ojos son grandes y marrones, y están llenos de ternura y buen humor, aunque hay en ellos un destello de poder, y el esplendor de su presencia impulsa a los hombres a hacer reverencia. Su rostro es bronceado, su cabello castaño está partido con raya en el centro y peinado hacia atrás desde la frente, y él tiene una barba corta y puntiaguda. A menudo usa un uniforme oscuro con revestimientos de encaje de oro, a menudo también un magnífico manto militar rojo, y estos acentúan su apariencia militar. Por lo general reside en un antiguo castillo en el este de Europa que ha pertenecido a su familia durante muchos siglos. El jefe del séptimo rayo es el maestro el conde de Saint-Germain, conocido en la historia en el siglo XVIII, al que a veces llaman el maestro Rákosi, pues él es el último sobreviviente de esa casa real. Él fue Francis Bacon, Lord Verulam, en el siglo XVII, el monje Robertus en el XVI, Uniadianous, en el siglo XV, Christian Rosenkreuz en el siglo XIV, y Roger Bacon en el siglo XIII. Él es el adepto húngaro de el libro, El mundo oculto. Más atrás en el tiempo fue el gran neoplatónico Proclo y antes Saint Alban. Él trabaja en gran medida a través de la magia ceremonial, y emplea los servicios de grandes ángeles, quienes le obedecen implícitamente y se regocijan en hacer su voluntad. Aunque él habla todas las lenguas europeas y muchos lenguajes orientales, gran parte de su trabajo está en latín, la lengua que es el vehículo especial de su pensamiento, y el esplendor y el ritmo de la misma es insuperable por cualquier cosa que conocemos hasta aquí. En sus diversos rituales él viste muchas y maravillosas coloreadas ropas y joyas. Él tiene un traje de cota de malla de oro, que una vez perteneció a un emperador romano, sobre ella se lanza una magnífica capa de color carmesí, con su broche en una estrella de 7 puntas de diamante y amatista, y a veces él lleva una túnica gloriosa de color violeta. Aunque él se ocupa con lo ceremonial, y todavía trabaja con algunos de los rituales de los misterios antiguos, cuyos nombres incluso han sido olvidados desde hace largo tiempo en el mundo exterior, a él también le concierne mucho la situación política de Europa y el desarrollo de la ciencia física moderna. The Masters and the Path by C.W. Ladbeater de Theosophical Publishing House Adyar.